en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y del capítulo 6 vamos a estar leyendo el verso 15 en adelante, y dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, tu presencia, que nos anima y nos fortalece, porque eres tú el que da fuerza al que no tiene ninguna, el que fortalece al cansado. Eres tú para nosotros nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias, Señor, porque es tu mano de poder fortaleciendo y animando nuestro corazón. Por eso podemos estar en esta noche delante de ti. Te rogamos, abre los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad y tu abundante Espíritu llene nuestros corazones. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído de Primera de Corintios capítulo 6, verso 15, donde el apóstol Pablo hace dos preguntas muy interesantes, muy importantes, que tiene que ver con el conocimiento de los creyentes de quiénes son. Porque el apóstol Pablo comienza en este verso 15 haciendo una pregunta y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo? ¿No saben que son el cuerpo de ustedes miembros del cuerpo de Cristo? Entonces dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis? Entonces nosotros preguntamos y decimos, ¿cuándo, Pablo, nuestro cuerpo ha sido hecho parte del cuerpo de Cristo? Entonces nosotros miramos la palabra del Señor, entonces nos damos cuenta que al haber recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, lo recibimos en nuestro corazón, entonces se produjo una unión con Cristo. Nos unimos con Cristo al recibirle en nuestro corazón, entonces el Señor y nosotros nos unimos con Él. Entonces el apóstol Pablo dice, pero ¿no saben lo que ustedes son? ¿No saben lo que son ustedes? ¿No sabéis que vuestro cuerpo, dice, vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? Viene a ser. ¿No saben que son miembros del cuerpo de Cristo? Que no son cualquier cosa, ya son hechos miembros de un cuerpo maravilloso y glorioso. Al momento de creer, al momento de recibir a Jesús como su Salvador, creer en verdad en su corazón que Dios le resucitó de los muertos, que es el Salvador, entonces ustedes fueron injertados, metidos dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Entonces dice, ¿no saben de eso? Entonces se habrán quedado, me supongo yo, los corintios, y sí, en parte sabíamos, no lo teníamos muy claro. Bueno, ustedes tienen que saber que son miembros del cuerpo de Cristo. Y luego hace otra pregunta, ¿quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y luego dice, de ninguna manera, como diciendo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a sacar mi cuerpo de un cuerpo glorioso y maravilloso, el cuerpo de Cristo? Voy a abandonar un lugar para luego ser introducido en otro lugar y ser justamente miembro de una ramera.
No es lo mismo ser miembro de una ramera que miembro del cuerpo del Señor, porque es como cambiar de esposo. ¿Cómo voy a dejar a mi esposo, a mi Señor, para tomar a otro Señor como mi Señor y hacerme uno con Él si yo ahora soy uno con Cristo? Le recibimos, le aceptamos, nos bautizamos, creímos. Somos introducidos dentro del cuerpo de Cristo, entonces nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces dice el apóstol, voy a quitar los miembros, los voy a sacar de un lugar tan excelente, una tierra tan bendecida como es el Señor, el cuerpo de Cristo. Voy a sacar los miembros del cuerpo de Cristo de una tierra tan fructífera para llevarla y para meterla en una tierra que es árida, en un lugar que es sin vida, en un lugar que es muerto. Voy a cambiar, mire qué ganancia que tengo de lo bueno a lo peor. Voy a sacar los miembros del cuerpo de Cristo y los voy a hacer miembros de una ramera. Y luego él dice, de ninguna manera, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a cambiar a mi marido por otro marido? Si el que tengo, mi marido, no me hace faltar nada. Lo ha dado todo por mí. Se sacrificó por mí, su sangre se derramó por mí, me lavó, me limpió y luego me dio vestimenta. Y sobre de eso me llenó de joyas espirituales, de dones espirituales. Y voy a salir, voy a abandonar, voy a dejar a mi marido, voy a dejar al cuerpo de Cristo para unirme a una ramera donde todo es aridez, todo es vacío. Entonces dice el apóstol, no, eso es una locura. ¿Cómo va a ser semejante locura? Abandonar a su esposo, abandonar justamente al cuerpo de Cristo para unirse a una ramera. Eso es una locura. Entonces el apóstol dice, de ningún modo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Por eso dice, ¿cómo? ¿No saben ustedes lo que son? ¿Cómo quieren meterse o se van a introducir con una ramera? ¿No saben ustedes quiénes son? Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. ¿No saben que son eso? ¿No saben que al momento de recibir a Jesús en su corazón como su Salvador, se produjo entre ustedes y Cristo una unión a tal punto que son miembros del cuerpo de Cristo? ¿No saben eso? Ahora, mirando lo que son miembros de un cuerpo tan excelente, tan glorioso, siendo miembro del cuerpo de Cristo, va a salir, va a abandonar y se va a hacer miembro de una ramera, se va a unir con una ramera, estropeando la maravillosa unión que tenía con Cristo. Entonces el apóstol examina y él finaliza diciendo, de ningún modo, no, nunca yo tal haga. ¿Cómo vamos a sacar los miembros del cuerpo de Cristo para hacerlo miembro de una ramera? Nunca yo tal haga. Sería una locura hacer eso, dejar justamente el cuerpo de Cristo, dejar la iglesia, dejar al Señor, dejar al marido para unirse a otro marido. Teniendo un marido que no le hace faltar nada. Por eso Pablo, él dice, en él estamos completos. Dígame, ¿qué le falta? ¿Qué es lo que le falta que Cristo no le dé? ¿Qué es lo que le falta que nuestra cabeza no le dé? ¿Qué es lo que le falta? El apóstol dice, en Cristo estamos completos, no nos falta nada, lo tenemos todo. Entonces, si no nos falta nada, lo tenemos todo, entonces, ¿cómo vamos a sacar los miembros del cuerpo de Cristo y para hacerlos miembros de una ramera? ¿Cómo vamos a hacer semejante locura? Por eso el apóstol dice, de ningún modo. ¿Cómo? Eso es una locura. Abandonar el bienestar, la comodidad, lo que tiene como está, con todas las bendiciones que Cristo le da para unirse a otro marido. Eso es una locura, dice, es una locura. De ninguna manera, de ningún modo. Por eso el verso 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
ahora son un cuerpo con Cristo. Un cuerpo con el Santo de los Santos, un cuerpo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, un cuerpo con aquel a quien le fue dado toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, un cuerpo con aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, un nombre y delante de quien se va a doblar toda rodilla, es parte de ese cuerpo, miembro de ese cuerpo, y cambiarlo por otro marido, cambiar por otra mujer, cambiar por una ramera, salir de ese glorioso cuerpo y ser introducido en el cuerpo de una ramera. Por eso el apóstol dice, ¿cómo? ¿No saben que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Se hace uno. Por eso Pablo, cuando habla del matrimonio, él dice que el matrimonio es un misterio. Es un misterio. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces es un misterio. ¿Cómo es que llegan de repente, siendo dos, se unen, y cómo es que de repente son una sola cosa? Entonces para nuestra mente humana es algo como que nosotros no podemos entender, es un misterio, porque es un misterio que viene por revelación de parte de Dios. ¿Cómo ha sido eso? Es algo que es un misterio dado de parte de Dios. No son más dos, sino que son uno. Por eso el que desprecia a su esposa se está despreciando a sí mismo, porque ya no son más dos, son uno. El que desprecia a su esposo se está despreciando a sí mismo, porque ya no son más dos, sino que son una sola cosa. Es un misterio, es un misterio. Y el apóstol dice, el que se una con una ramera es un cuerpo con ella. ¿Quieren ser un cuerpo con ella, con una ramera? Una ramera está con aquel, con el otro, con el otro, con el otro. Es una ramera, una ramera. Cobra dinero para estar con ellos. Es una ramera. Va a dejar un cuerpo santo, puro, perfecto, como el cuerpo del Señor Jesucristo. Va a abandonar a su marido para tomar a otro marido, ir en pos de otro marido, dejar a su esposa para ir en pos de otra esposa, de una ramera. Por eso el apóstol dice, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿No saben lo que pasa cuando se unen con una ramera? ¿No ves? ¿No saben que se hacen un cuerpo con ellos? ¿Se hacen uno con ellos? Porque dice, los dos serán una carne. Y luego dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es. Entonces tenemos al Señor y tenemos la ramera. Entonces es como una decisión. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se va a unir con una ramera o se va a unir y va a quedar unido como está hecho en Cristo Jesús? Es una locura abandonar semejante lugar de bendición para ir detrás de una ramera, para ir detrás de otro esposo. Es una locura. Entonces, nosotros miramos a la ramera, es una mujer, y decimos, ¿y quién es esta mujer? Esta ramera, ¿quién es? Vamos a verlo. Libro de Apocalipsis, capítulo 17. Porque no solamente es una ramera como una mujer, sino que hay algo detrás de él que es como un marido también. Detrás de ella. Apocalipsis, capítulo 17. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 3, dice así. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en su mano un cáliz lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, la madre
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces, nosotros ahora acá estamos mirando justamente a la ramera. Y miramos la ramera, cómo es que justamente ella, su vestimenta es llamativa, vestida de escarlata, vestida adornada de oro, de piedra preciosa, de perla. Entonces usted la ve, parece como que le subyuga los ojos, la atracción, pero no es una atracción, no se da cuenta, pero es justamente la gran ramera que está vestida de forma esplendorosa, pero usted no sabe las tinieblas que hay dentro de su corazón y las oscuridades que hay. Y la Biblia dice que tenía en su mano un cáliz lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y no solamente eso, sino que esa mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Estaba ebria de la sangre, no por lo que había tomado, porque lo que tenía en su mano era una vasija llena de abominación y llena de las fornicaciones que aunque ella daba de beber a los pueblos, a la gente, a las personas, para que ellas beban. Y su ebriedad de la sangre de los santos era de la sangre de aquellos que no quisieron beber de su copa, que no quisieron aceptarla como su mujer, que no quisieron entrar en la gran ramera, sino que fueron fieles a su esposo, fieles a su Señor, fieles a su Salvador, y ella, ebria de la sangre, los mató, quitó la vida a un montón. Por eso estaba ebria de la sangre de aquellos que la rechazaron. Entonces me rechazó, entonces le quiere dar a beber de su vino y ellos no quieren porque aman a su Señor, aman a su Salvador, no quieren dejar a su marido, entonces se enoja, grita y lo mata. La Biblia dice estaba ebria de la sangre. ¿Sabe cuántos murieron a causa del Evangelio? La Biblia en el libro de Hebreos dice que los que creyeron en Dios, dice que ellos fueron perseguidos, pero por lugares lejanos, fueron estirados, fueron aserrados, fueron muertos a cuchillo, a espada, fueron entregadas, dice, los maridos a sus mujeres por resurrección en pedazos. Ahí está, este es tu marido, todo hecho pedazo, hermano. Entonces ellos la recibieron en resurrección. Esposo, te veré en la mañana, en el día del Señor. Entonces esta mujer ebria de la sangre, porque estos no quisieron beber del cáliz de abominación y de las inmundicias de su fornicación. Por eso es que el apóstol él dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los voy a hacer miembro de una ramera. ¿Voy a ser miembro de una ramera? En ninguna manera, dice, en ninguna manera. Entonces el libro de Apocalipsis muestra bien clarito la gran ramera. La gran ramera que no solamente se trata de una iglesia, sino que se trata del desarrollo de la operación del diablo en medio del mundo. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ah, la gran ramera cayó, sí, pero ¿qué ocurrió en todo el lugar donde estaba? Se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos. Mire a dónde va a ir. Va a salir de un lugar santo, donde los santos elevan sus manos hacia el Señor, donde se elevan como fragancia agradable las alabanzas de los que aman y sirven al Señor, para ir a un lugar lleno de abominaciones, lleno de inmundicia, un lugar que es habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo. Por eso Pablo dice, de ninguna manera, ¿cómo voy a salir de un lugar tan maravilloso y precioso donde Dios me ha llamado y me ha injertado, me ha hecho miembro del cuerpo de Cristo, para abandonar el cuerpo de Cristo e irme detrás de una ramera que está llena de abominaciones, de inmundicia, de una gran ramera que es la madre de todas las rameras, de una mujer que está ebria de la sangre de los que lo rechazaron, de una mujer la cual ella se sienta sobre los pueblos, muchedumbre, naciones, que domina, gobierna. Ser nosotros miembros de esa mujer, no, dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Por eso Apocalipsis 18 muestra cómo es que se escucha una voz. Esa gran ramera ha caído. La gran Babilonia, la gran ramera ha caído y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo. Una habitación de demonio. ¿Y cuál puede ser la habitación de demonio sino en la oscuridad, donde no está Cristo? Donde no está Cristo, donde no está el Evangelio. No puede ser otra cosa más que habitación de demonio. El apóstol Pablo habla del príncipe de este siglo, es decir, el príncipe, el diablo que ha hecho a este siglo, que hizo a una sociedad que aborrece a Dios, una sociedad separada de Dios, ha hecho de ese lugar abominaciones, ha hecho de ese lugar habitación de demonio y guarida de espíritu inmundo. Afuera de Cristo, habitación de demonio y guarida de espíritus inmundos. Va para allá, habitación de demonio y guarida de espíritus inmundos. Va para la izquierda, saliendo de Cristo, habitación de demonio, guarida de espíritus inmundos. Va para allá y a donde quiera que vaya y salga fuera de Cristo, habitación de demonio y lugar de inmundicia y lugar de espíritu, guarida de espíritus inmundos. A donde quiera que vaya fuera de Cristo, va a salir de un reino tan glorioso que de estar en Cristo Jesús, para meterse en la guarida, en las habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, va a cambiar. Entonces el apóstol dice, no, en ninguna manera, en ninguna manera. Por eso dice, ustedes no se dan cuenta lo que son miembros del cuerpo de Cristo. ¿No se dan cuenta lo que pasó el día que ustedes creyeron? Cuando ustedes creyeron y recibieron a Jesús en el corazón, se produjo una unión de ustedes con Cristo. Han sido hechos uno con el Señor Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a quitar a los miembros de Cristo y los vamos a hacer miembros de una ramera, semejante ramera que nosotros acabamos de leer. Dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Entonces Apocalipsis 18 dice así, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo, y alberga toda clase de aves inmundas y aborrecibles, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Ah, salid de ella.
Entonces, si la voz dice, salí de ella, ¿cómo vamos a querer nosotros dejar el cuerpo del Señor? ¿Cómo vamos a querer dejar a nuestro marido y vamos a querer meternos en ella? ¿Cómo vamos a querer salir de la luz e introducirnos en la oscuridad? ¿Cómo vamos a salir de la reunión de los santos y la comunión de los ángeles con los santos? Porque ellos son espíritus administradores de lo que sirven a Dios para meternos en un lugar que es habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo. Eso es un negocio que no conviene, abandonar el lugar Cristo para meterse en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ellos. Entonces fíjese qué es lo que hay fuera de Cristo: tiniebla y oscuridad. ¿Qué hay fuera de Cristo? Hay justamente habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo, fuera de Cristo. Entonces vamos a sacar los miembros del cuerpo de Cristo para hacerlos miembros de una ramera y hacerse uno con él, dejar a su marido para tomar otro marido, el príncipe de este siglo. Salir de un cuerpo glorioso, maravilloso, un cuerpo glorificado, para ser miembro de un cuerpo de ruina, como es el cuerpo del maligno, un cuerpo de ruina. Eso es ser poco sabio, poco sabio. Por eso dice, oí la voz del cielo que decía, salí de ello, pueblo mío, salí de ello, dejen las oscuridades, dejen las tinieblas, salí de ello, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de todas sus maldades. Dios se ha acordado de todas sus maldades. Por eso el apóstol Pablo, cuando nosotros leemos a Tito, en la carta a Tito, capítulo 2, verso 11, habla de esta gracia, la cual a nosotros nos ha salvado. Porque no nos olvidemos que Dios nos trasladó de las tinieblas, del lugar donde era habitación de demonio, guarida de todo espíritu inmundo, de las tinieblas a su luz admirable. Nos cambió del lugar donde estábamos rodeados de demonio y de espíritus inmundos, nos puso en un lugar donde estamos rodeados de santos y de ángeles del Señor. Nos cambió de posición, de lugar. Entonces el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, verso 11 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces nosotros hemos sido salvados por gracia y por gracia hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Entonces el apóstol Pablo dice que esta gracia que a nosotros nos salvó, porque no hubiéramos podido entrar al reino de los cielos sino solo por gracia, esta gracia que nos salvó a nosotros nos enseña también que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deseos de las tinieblas, a los deseos del mundo, de una sociedad que está en contra de todas las cosas buenas que habla Dios, de una sociedad que va en contra de las cosas rectas que enseña el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, renunciando a la impiedad. Impiedad no tiene nada que ver con la piedad. Piedad pertenece al cuerpo de Cristo, impiedad pertenece a la gran ramera, y de ahí renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, renunciando. ¿Por qué? Porque hemos sido nosotros trasladados a otro lugar, al reino de Dios, al reino de los cielos. Este es nuestro lugar, este es el lugar de adoración a Dios, este es el lugar donde se reúnen los santos, este es el lugar donde los ángeles de Dios están para ayudar, espíritus administradores de aquellos que aman a Dios. Este es el lugar que Dios estableció para nosotros, lugar de luz y no de tinieblas. Por eso dice, esta gracia que a nosotros nos trajo para acá,
nos enseña. No solamente nos salva, sino nos salva y dice, bueno, ahora te voy a enseñar cómo tenés que vivir, cómo tiene que ser la vida que tenés que llevar. Nos enseña que renunciando a la impiedad, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a mandar telegrama de renuncia. Renuncio a esto que es de las tinieblas. Renuncio a esto otro que es de la tiniebla. Renuncio, que renunciando. Entonces hay cosas que esa creyente tiene que renunciar, que no pertenecen al reino de los cielos, sino a las tinieblas. Entonces renunciamos. Renunciamos es decir, abandonamos. No queremos andar más en las tinieblas, sino en la luz. Andar como hijos de luz, como hijos del reino. Entonces el apóstol Pablo, él dice, porque la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nos enseña, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, uno, y a los deseos del mundo, lo que hacíamos en el mundo, que ahora venimos a la luz y descubrimos que es malo, renunciando a los deseos, a las acciones, a las actitudes, a la forma y a la manera, que tiene que ver con la ramera y no tiene que ver con este cuerpo santo que es el cuerpo de Cristo. Aquello es de la ramera, de las tinieblas, aquello es de la habitación de demonio y de la guarida de espíritu inmundo. Pero esto pertenece al reino de Dios, a la santidad, pertenece a los santos y a los ángeles de Dios que se mueven en medio del pueblo de Dios. Porque aunque usted no lo vea, hay ángeles del Señor en este lugar. Hay ángeles del Señor. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? Entonces, ¿cuántos ángeles habrá? Mire cuánto tememos. Entonces, si por cada uno de nosotros hay un ángel, piense, ¿cuántos ángeles estarán acá con nosotros? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, vivamos sobria, no embriagado de cosas malas, no, sobria, vivamos en este siglo, sobria, justa, porque el reino de Dios es un reino de justicia y ahora nos enseña a hacer justicia, sobria, justa y piadosamente, como hombres que son temerosos de Dios, que aman a Dios y aman todas las cosas que pertenecen al reino del Señor. Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire para qué lo llamó a usted, a mí, a nosotros. Para hacer de usted parte de un pueblo de Él, que sea celoso de buenas obras, celoso de hacer justicia, celoso de mantenerse sobrio, celoso de vivir una vida piadosa, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y para finalizar, cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 2, el apóstol Juan, él es más aservativo en cuanto a esto, dice así en el verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, porque ahí es donde aparece la ramera. Entonces tenemos la ramera y tenemos a Cristo. Somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo y vamos a amar a la ramera. Vamos a sacar los miembros del cuerpo de Cristo y lo vamos a meter en el mundo, lo vamos a meter en la ramera. Vamos a abandonar la santidad y pureza de Cristo para mezclarnos en la inmundicia y mezclarnos en las abominaciones de la ramera.
Entonces el apóstol dice, muchachos, no amen al mundo, no amen al mundo, porque el mundo está dirigido por su príncipe, el príncipe de las tinieblas, el diablo. No amen al mundo, y cuando habla al mundo, no habla de las cosas que Dios creó, sino de una sociedad que está caminando y va en oposición a todo lo que Dios dice. Se opone a todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, se opone. Va en contra de lo que Dios dice. Entonces dice, no amen esas cosas, no amen. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, creadas y que son malas. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es la sociedad a la que la Biblia llama mundo, una sociedad dirigida por el diablo en oposición a lo que Dios dice, y a la creación que es el mundo físico que vemos, los árboles que palpamos, los cuales Dios a nosotros no lo dio para que nosotros los disfrutemos. Para que usted disfrute de la naturaleza, disfrute de los animales que Dios ha hecho, disfrute de las cosas que Dios nos ha dado. Nosotros debemos disfrutar de esas cosas porque esas las creó Dios, pero el mundo, la sociedad, con un pensamiento en oposición a Dios, a eso es lo que el Señor dice. No amen esas cosas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo que fueron creadas en contra de Dios. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y volvemos a lo que hemos comenzado leyendo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Piense, usted es miembro del cuerpo de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Quitaré los miembros del cuerpo de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y luego dice, de ningún modo. Y yo miro a Pablo y me acoplo a Pablo y digo, de ningún modo. ¿Y usted qué dice? De ningún modo, de ningún modo. Él nos llamó para que seamos miembros de su cuerpo. Somos hueso de su hueso, carne de su carne. Hemos sido lavados, comprados por precio, le pertenecemos al Señor. No quitemos los miembros del cuerpo de Cristo para ser los miembros de una ramera. Amén, hermano. Mantengámonos firmes en el Señor y no retrocedamos, sino sigamos adelante y no habrá lamentaciones en nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos y oramos.